Roald, El viejo rey, 1916-1938. Museum of Art, Instituto Carnegie, Pittsburgh. Óleo sobre tela, 76 por 54 centímetros. George Roald nació en el refugio de una bodega de París, el 27 de mayo de 1871, mientras las armas de la comuna remachaban los efectos de la desastrosa guerra franco-prusiana. Fue el abuelo de Roald quien se empeñó en que el muchacho fuese pintor y quien primero despertó su interés por el arte. El padre de Roald era un ardiente anticatólico. Envió a su hijo a una escuela protestante, pero Roald abandonó muy pronto su austeridad para trabajar como aprendiz de vidriero. Fue puesto a trabajar en restauraciones de los grandes ventanales emplomados de Notre Dame de Chartres y otras obras maestras medievales representaron más tarde para él una gran influencia espiritual, estética y como un ideal de dedicación artística que domina toda expresión personal. En 1892 empezó a estudiar pintura con Gustave Moreau en la École des Arts. Los gustos refinados de Moreau pueden haber exacerbado la exuberancia del temperamento de Roald. Hacia 1895, este abrazó el catolicismo. En los años siguientes, su evolución personal fue alentada por la amistad con dos escritores, el espiritualista católico Leon Bloy y el sensualista J. K. Huysmans. La obra de Roald incluía tanto el cielo como el infierno sobre la tierra. Sus prostitutas, sus payasos, sus jueces y sus escenas de la pasión de Jesucristo, realizadas al óleo, en litografía y el aguafuerte, son paralelos en muchos aspectos al apasionado lirismo de Baudelaire y Verlaine. Aportaron a la poesía francesa. Roald realizó retratos litográficos de ambos, así como muchos dibujos para ilustrar Las flores del mal de Baudelaire. Aunque la obra de Roald fue haciéndose más profunda y expresiva en el curso de su carrera, su visión apenas cambió. Las primitivas acuarelas del circo, de la corte y de los prostíbulos fueron convirtiéndose más y más en una exaltación de temas religiosos, gracias a los pigmentos, a un peso mayor o a un diapasón más elevado. Para Roald, un cuadro era menos una oportunidad para la iniciativa personal que una experiencia, un sacramento, un terreno de total dedicación. Roald suscribía a la teoría de Paul Valéry de que una obra de arte nunca está terminada, solo abandonada, y ningún lienzo expresa más conmovedoramente este concepto que la famosa obra maestra, El viejo rey. Fue pintado durante un periodo de 20 años, entre 1916 y 1938. Sus fragmentos expansivos de color brillante se combinan con la grave dignidad de la piedad medieval y un halo de luz creado por Roald merced a un devoto y reiterado regreso a sus terrenos de color evocativo. Mark, Caballos Azules, 1911. Walker Art Center, Minneapolis, Minnesota. Óleo sobre tela, 105 por 182 centímetros. Franz Marc nació en Ried, Baviera, en 1880. Su padre, también pintor, le alentó para que se dedicara al arte, pero Marc estudió filosofía y teología antes de ingresar en 1900 en la Academia Artística de Múnich. Era un joven sombrío y a menudo deprimido y le costó encontrar el sistema de expresarse en pintura. Realizó su primer viaje a París en 1903 y sostuvo sus primeros contactos con los impresionistas. Por entonces quedó muy impresionado con la obra del aduanero Rousseau. Al año siguiente, el contacto con la vanguardia, Jugendstil, en Múnich, le ayudó a clarificar sus ideas. En 1907, durante un segundo viaje a París, le llamó mucho la atención la obra de Van Gogh. Conoció también a Macre, que se convirtió en su amigo más íntimo y se relacionó con Kandinsky. Los tres hombres trabajaron para la primera exhibición del grupo Blue Reiter, bautizado según un pequeño cuadro de Kandinsky, y realizaron su primer almanaque, publicado en 1911. Un encuentro con Delaunay en 1911 situó por fin a Marc en el camino de su forma de expresión personal. Entonces inició sus cuadros de animales, sujeto que escogió para liberarse de todo sentimentalismo y para tener una visión menos subjetiva del mundo. En 1913 ya no le era necesario pintar animales para expresarse, y sus obras empezaron a derivar fuertemente hacia la abstracción. Por desdicha, la carrera de Marc terminó de repente en el campo de batalla de Verdún en 1916. Junto a su cadáver apareció su libreta de apuntes, lleno por completo de dibujos no figurativos. Nos deja una sensación de desespero ante la pérdida de la obra que hubiese realizado.
Caballos Azules es uno de los mejores cuadros de Marc. Muestra primero su utilización del color reverberante y transparente. Un débil indicio de cubismo se hace evidente en la composición maciza, pero las formas de los animales están claramente diseñadas y al mismo tiempo se funden indivisiblemente con el segundo término. Las curvas de los lomos de los caballos siguen la línea de las colinas. Está presente una sensación de armonía universal, un gran impulso hacia alguna meta desconocida, una huida del realismo que parece perfectamente normal. El paisaje es imaginario, pero lo reconocemos. Sabemos que los caballos no son azules, pero no importa. Esos caballos son tan auténticos que casi podemos olerlos. Kokoschka, retrato de Herbert Walden, 1910. Colección Charles Fleur, Londres. Óleo sobre tela, 100 por 68 centímetros. Oskar Kokoschka nació en Bohemia en 1886. En el cambio de siglo fue a Viena donde encontró una interesante mezcla de super refinamiento y de decadencia. Sus intereses psicológicos coincidían con las creencias iniciales de la revolución freudiana. En 1904 ingresó en la Escuela Vienesa de Artes y Oficios. En 1908, después de causar sensación con la exhibición y publicación de dibujos y obras llamativamente eróticos, fue expulsado con presteza de la escuela. Herbert Walden entabló amistad con él y le llevó a Berlín. Poco después, Kokoschka se convirtió en ilustrador del Der Strom, diario de avant-garde recientemente fundado por Walden. Entre 1908 y 1914 pintó una famosa serie de retratos, entre los que se encontraba el de Howard Walden. Gravemente herido en combate durante la campaña de Rusia en 1916, Kokoschka se instaló en Dresde para su lenta recuperación. Allí siguió pintando. Entre 1924 y 1931 viajó mucho, visitando y pintando gran número de las mayores ciudades del mundo. Después de su regreso a Viena, en 1931 participó cada vez más activamente en la lucha contra el nazismo. Se trasladó a Praga en 1934 y por fin huyó a Inglaterra en 1937. Como ocurrió con Emil Nolde, Kokoschka fue calificado por el gobierno alemán de artista degenerado. Desde 1947 ha vivido en Suiza y en Inglaterra. El arte de Kokoschka se desarrolló en una época en que el pensamiento tradicional y el arte sufrían transformaciones radicales en Europa. El efecto de las mismas no se percibió durante un buen número de años, pero en Viena, Kokoschka fue testigo de la revolución psicológica que iba a cambiar los puntos de vista del hombre moderno acerca de sí mismo. La habilidad de Kokoschka para analizarse y para proyectarse en las personalidades de los demás le permitió desarrollar una técnica con la que transforma sus modelos de acuerdo con su propia visión. Acepta sus formas como materia prima, pero rehúsa describirlos objetivamente. Interesado en su propia comprensión y en la expresión de sus personalidades, no en lo que realmente son, Kokoschka proyecta su propia visión, así como sus pensamientos interiores en sus retratos. A menudo ignora los problemas de color y de forma, prefiriendo revelar un estado psicológico, frecuentemente el suyo propio. Por lo tanto, resulta difícil saber cuánto hay de Howard Walden en este retrato. Tal vez solo vemos la visión soñadora del pintor. En sus obras más recientes, Kokoschka sigue analizando su propia mente, sus propias tensiones y ansiedades, a una escala más universal, y su visión va volviéndose gradualmente más externa. Beckmann, autorretrato, 1944. Alte Pinakothek, Múnich. Óleo sobre tela, 95 por 60 centímetros. Max Beckmann nació en Leipzig, Alemania, en 1884. De 1900 a 1903 estudió en la Academia Weimar, aunque muy pronto sufrió la influencia del arte medieval francés e italiano. Pintó según el estilo impresionista alemán hasta el principio de la Primera Guerra Mundial. En 1914 se alistó en el cuerpo sanitario de campaña y sirvió en Bélgica y Francia. Sus terribles experiencias en aquel periodo formaron la base para una gran transformación en su estilo de pintura. Profundo pensador por temperamento, Beckmann se sentía moral e intelectualmente impulsado a expresar la realidad de su época. Primero el terror de la guerra y después los vanos placeres de la sociedad de la posguerra agudizaron su visión del mundo que había de describir con tan inexorable precisión y vívida emoción. El estilo se hizo famoso con el nombre de expresionismo. En 1925, Beckmann fue nombrado profesor de pintura en la Staatliche Kunsthalle de Frankfurt.
El agitado periodo posterior en Alemania, especialmente la campaña contra la libertad de expresión realizada por el partido nazi, produjo la dimisión de Beckmann en 1933. Beckmann y su esposa se trasladaron a Frankfurt, de Frankfurt a Berlín. En 1937 abandonaron Alemania y se instalaron en Ámsterdam, donde vivieron casi siempre ocultos hasta 1943. Beckmann se desplazó en 1947 a los Estados Unidos, donde enseñó pintura primero en San Luis y después en Nueva York, donde falleció en 1950. Uno de los temas favoritos de Beckmann era el ser humano, patético, insignificante, culpable, grande, apasionado y misterioso. El artista deseaba comprender lo que se escondía bajo la superficie, así examinaba el exterior con toda la profundidad posible, tratando simultáneamente de captar en líneas y planos la fuerza vital que él denominaba espasmódica. Beckmann se analizó a sí mismo tan apasionadamente como a los demás, y con mayor frecuencia, en la totalidad de sus numerosos autorretratos, independientemente de la pose o de la indumentaria, se puede ver en color fuerte y trazo grueso lo que vemos aquí: la frente despejada, los ojos penetrantes, la mandíbula cuadrada, las manos nerviosas y la expresión casi felina del artista. Su rostro era y sigue siendo inolvidable, fuertemente masculino, a la vez brutal y tierno, enigmático y vigoroso. Aunque el método de expresión de Beckmann es sencillo, su cualidad oculta es tan vigorosa que produce el impacto de una fuerza física. Klee, Alrededor del pescado, 1926, Museum of Modern Art, Nueva York. Óleo sobre tela, 48 por 65. Paul Klee nació en Munzee, cerca de Berna. En 1879, su madre, suiza, era artista aficionada. Su padre, de origen bávaro, fue profesor de música. De niño, Klee demostró talento musical y artístico, pero finalmente se decidió por una carrera de artista, y en 1898 acudió a la Academia de Bellas Artes de Múnich para estudiar con von Stuck. En 1906 se casó con Lili Stump, concertista de piano. Entre 1908 y 1910 trabó conocimiento con las obras de Cézanne, Van Gogh y Matisse, cuya influencia se hizo perceptible en su primera exposición celebrada en Berna, en 1910. Al año siguiente expuso con el grupo Blue Reiter. En 1912, en ensayos escritos para la exposición de la Liga Moderna en Zúrich, empezó a exponer sus creencias personales sobre el arte y los elementos espirituales, en que se basaba su propia obra. En 1914, después de un viaje a Túnez en compañía de Mack y de Moylet, Klee se convirtió en pintor al óleo y en colorista. Enseñó en la Bauhaus de Weimar y de Dessau de 1920 a 1930, y en 1931 fue nombrado profesor de la Academia de Bellas Artes en Düsseldorf. Los nazis incluyeron 9 de sus obras en la exhibición de Arte Degenerado de 1933. Invadieron su estudio y le destituyeron de su puesto. Klee huyó del país con la fortuna de poder llevarse sus pinturas y sus escritos, y buscó refugio en su Berna natal, donde trabajó hasta su muerte en 1940. En su credo creativo, publicado en 1920, año en que se vio aclamado por los mejores críticos, Klee afirma que el arte no reproduce lo que vemos, nos hace ver. En la pintura de Klee vemos color sutil, relaciones espaciales, atisbos en la mente del artista cuando realiza sus asociaciones libres, línea delicada y un mundo nuevo y lozano. Sus pinturas son encantamientos misteriosos, fantasías deliciosas, problemas serios presentados con delicadeza y visiones fugaces de la mente de un genio. Alrededor del pescado parece a primera vista una sencilla naturaleza muerta de pescados con complementos adecuados, pero ¿cuál es el significado de la cruz, de la flor con cabeza humana, de la flecha y del signo de admiración? Esos significados surgen el uno del otro, conduciéndonos a otros más en nuestra propia mente. En tanto, nos satisfacen visualmente con colores místicos y un perfecto equilibrio. Cada vez que vemos una obra de Klee, vemos algo nuevo y original, tal como Klee ve el mundo, con la inocencia de un niño y la sabiduría de un poeta.